El uso de criptomonedas es muy importante en un país como Venezuela, que ha sido impulsado por el fenómeno de la hiperinflación pasada y también por las sanciones internacionales. Bueno, me parece una buena solución. Son muchos los países que están buscando como alternativa el tema de las criptomonedas. Hay bastantes aplicaciones que lo están adaptando, ¿ok? Que puedes pagar directamente con criptomonedas. Hay muchos establecimientos que no las aceptan. A pesar de la estabilidad cambiaria, el uso de las criptomonedas no ha cambiado en este país. Cualquier cosa puede ser utilizada. Las criptomonedas son un medio descentralizado que no deja una huella. Si quieren que de verdad funcione, tienen que hacer que tenga confianza. Esta semana en Cartas sobre la Mesa desde Caracas vamos a estar conversando cómo ha hecho la economía venezolana para depender en un gran porcentaje del uso de las criptomonedas. Que se pierde la oportunidad de tener este mecanismo y evadir las sanciones. Usando la criptoeconomía, pero de manera ordenada y regular. El otro problema que tenía el Petro es que estaba en una de las cláusulas del bloqueo financiero. Literalmente dice, el criptoactivo Petro no se puede operar a nivel internacional. El sistema financiero mundial está vigilante. Pero para que el Bitcoin represente una competencia al dólar, tiene que subir como a 2 millones el Bitcoin. Bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Bueno, a ver, el tema de criptomonedas a nivel mundial es un tema que, sobre todo porque hay mucha ignorancia al respecto, genera mucha controversia, ¿no? Las criptos, ¿cómo estás invirtiendo en cripto? Eso no sirve para nada, eso es muy volátil, vas a perder dinero, eso un día esto no va a costar nada, pero lo cierto es que muchos países en todas partes del mundo le están apostando, algunos más que otros, países como El Salvador incluso están invirtiendo directamente el gobierno, y Venezuela se convirtió en un momento en uno de los países quizás que más uso de criptos tuvo en la región, precisamente causado por la crisis inflacionaria, por temas de sanciones ahora, etcétera, etcétera. El venezolano como que siempre se interesó en utilizar este activo como una manera de resguardarse económicamente. ¿Hasta qué punto piensan ustedes que ha llegado y está Venezuela a nivel de uso de criptos en este momento? Bueno, efectivamente Venezuela fue un país en cierto modo pionero en el uso de cripto de forma masiva, en gran medida por el tema de las sanciones, ¿no? Y del bloqueo. Es decir, no se podía utilizar el sistema financiero dólar, había sanciones y entonces se apuntó hacia las cripto y se apuntó hacia crear una moneda nacional que muy pronto fue prohibida, fue sancionada por Estados Unidos. Entonces, Venezuela utilizó muchas monedas para tratar de hacer cobros de la factura petrolera y otras exportaciones. Y esa es la razón principal por la cual Venezuela se metió en este mundo, pues, digamos, con tanta fuerza. Bueno, el gobierno le hizo una apuesta a crear el Petro, que fue la famosa criptomoneda del Estado, que en algún momento decían que, bueno, que ahí había un debate en si llamar realmente esto una criptomoneda o era más bien una moneda digital anclada en el petróleo, porque se supone que el concepto básico de la cripto no implica una conexión con ningún tipo de activo, ningún tipo de commodity como estos son. No, fíjate, la diferencia está entre cripto o token, que es lo que más o menos se puede diferenciar acá, es que la cripto tiene su propia blockchain, o la cadena de bloques, el libro de contabilidad descentralizado que está subyacente a cada criptomoneda. El Petro tiene su propia blockchain, o la tenía por lo menos, así como Bitcoin, así como otras criptomonedas. Lo que pasa es que esta fue la primera en su clase auspiciada por un Estado, emitida y auspiciada por un Estado, y aparte con una reserva que era en este caso un commodity que era petróleo. ¿Okay? Y sí, el tema del precio del activo digital, en este caso el petro, se trató de anclar para hacerlo una moneda estable, anclarlo a una cesta de commodities, no necesariamente el petróleo, pero una cesta de commodities que fuese alrededor de los $60. Eso fue lo que se trató de hacer y en teoría se mantuvo por un buen tiempo. Lamentablemente la usabilidad no avanzó más y al contrario, más bien se declinó. En algún momento se trataban de pagar incluso servicios y hasta salarios, entiendo yo, aquí con Petro a los empleados públicos. Sí, se llegó a cancelar bonos en Petro,
que eran convertibles inclusive para comprar electrodomésticos en algunas tiendas. A modo de reflexión, hay que rescatar lo malo que se hizo y lo bueno que se puede hacer, porque Venezuela siempre se habla del El Salvador, pero yo creo que en Venezuela dimos el palo, como decimos aquí, en el sentido de crear un sistema jurídico en torno a un ecosistema. Nacieron empresas, nacieron el mundo de la minería, pero además del trading. ¿Qué era lo negativo? Que por su naturaleza, como decía Humberto, su blockchain era privada. No era vista de todos, como es el caso de Bitcoin, que tiene totalmente otra connotación que si es pública. Claro, porque no era una moneda que, por ejemplo, no sé, tú estás en otro lado del mundo, yo no recuerdo, me acuerdo haber hecho el ejercicio de que te metieras, no sé, en alguno de estos exchanges, Binance, tú no encontrabas. No la podías tradear en otros exchanges fuera de Venezuela, porque Venezuela, como parte de su regulación, generó licencias para exchanges nacionales. Y en esos exchanges nacionales, incluyendo el mismo exchange del Estado, que era la propia Sunacri, tenía su propio exchange, bueno, y Patria, que fue el otro exchange que también digámoslo así, pues desde el punto de vista Bets y Patria. Sí, eran los únicos sitios donde tú podías transar la cripto, pero en estos exchanges tú podías hacer intercambios con criptomonedas como Bitcoin, como Litecoin, como Dash, One, y sí. a partir de allí tú te podías ir a cualquier tipo de otro activo, bien sea hasta monedas fiat, como el dólar, Sí, por ejemplo. sí. Pero una de las cosas que motivó la creación del Petro fue poder hacer comercio internacional sin la necesidad del dólar, ¿no? Porque el dólar estaba, digamos, el sistema financiero estaba bloqueado para Venezuela. Entonces, el Petro se crea como una criptomoneda en el que había componentes, digamos, gente que impulsaba el Petro como una criptomoneda especulativa, tipo Bitcoin, y otros que la impulsaban como una moneda, un stablecoin, o sea, una moneda que pudiera ser estable, porque la única manera que tú puedas utilizar una moneda para comercio internacional es que sea estable, o sea, que como el dólar, el euro, el yuan, etcétera, ¿no? Entonces, al final no se encontró la fórmula para que sea estable, porque el valor de mercado fluctuaba mucho, a pesar de que el valor nominal estaba fijado alrededor de $60, el valor de mercado fluctuaba mucho, no era apetecible como moneda para comercio internacional, era apetecible para aquellos que querían hacer especulación, comprar barato y vender caro, etc. De hecho, existía un mercado secundario. Exacto. En el Porque mercado, producto de compra y venta. en el mercado secundario es donde varía el valor. Sí, porque el tema del mercado secundario, la disparidad tan grande que había entre el mercado secundario y el mercado oficial, se debía básicamente al tema de la falta de desarrollo de usabilidad, que era lo que siempre nosotros criticábamos. Siempre. La poca usabilidad que se le desarrolló al Petro, y es una crítica para la anterior gestión, y no es por hacer leña del árbol caído, fue que desarrollaron muy poca usabilidad. Pero De hecho, yo tengo un criterio distinto. No era tanto el tema de usabilidad, aunque sin duda admito que influye. Pero el Estado ha debido defender el valor del petro aceptándolo a valor nominal en las exportaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, una factura petrolera 60 millones de dólares, entonces aceptaba 1 millón de petros porque estaba a 60, ¿verdad? Es decir, el Estado no quiso dar el paso, digamos que mató el tigre y le tuvo miedo al cuero, yo creo, ¿no? Exactamente, esa es la no quiso dar el paso de aceptarlo a valor nominal, es decir, recibirlo en las operaciones comerciales de exportación de los principales productos de los commodities de exportación venezolanos que son empresas del Estado. Claro, la filosofía del petro era centralizado. Por ello, el blockchain debería ser cerrado. Pero para minimizar esta práctica, lo ideal es que la blockchain esté totalmente abierta, como funciona para Bitcoin, para saber el movimiento. El otro problema que tenía el petro es que estaba en una de las cláusulas del bloqueo financiero. Literalmente dice: el criptoactivo petro no se puede operar a nivel internacional. Es decir, se hacía cuesta arriba, y por eso es que se usa el modo de las estables como USDT, USDC para sortear y vender barriles de petróleo. ¿Cómo vieron ustedes que reaccionó todo el venezolano de a pie? Eso, la señora que va al supermercado, o incluso un joven estudiante, una persona adulta que de repente tiene su negocio, su trabajo, un empleado público. Hubo una coacción ahí en donde de verdad se sintió que el venezolano estaba dispuesto a apostarle a esto. Te sorprendería saber que el pueblo, tú hablas de las señoras mayores, etcétera, cómo manejan las criptomonedas, y eso nosotros vemos a diario en nuestro trabajo,
personas de cualquier edad, de cualquier estrato social y de cualquier parte del país, cómo opera con cripto de una manera normal y en su día a día, pues, en sus operaciones, porque además es la necesidad que tienen por el tema que existe aún de impedimento de pagos De internacionales. hecho, en el día a día no se desestima, uno que anda en este mercado las 24/7, apartamentos, es decir, inmuebles y vehículos se transan en Venezuela con USDT o con algún criptoactivo. Que de un lado alguien lo entrega, pero el que recibe normalmente desconoce. Es decir, mayormente me pasa lo siguiente: alguien mayor vende su apartamento en Venezuela, pero alguien joven tiene cómo pagar en USDT. Entonces, ¿qué pasa? La persona joven tiene el criptoactivo en digital. La persona mayor dice, no, yo quiero mi dinero fiat que lo puedo tocar. Sin embargo, hay gente que ya está aceptando, obviamente, el registro y todo lo que es la parte centralizada se lleva a notaría con fiat. Pero hay gente que está comercializando inmuebles y vehículos con USDT. Ahora que mencionas el USDT como moneda estable tiene un respaldo en unos depósitos en dólares. Correcto. Entre otras cosas. Entre otras cosas, pero digamos, tiene un respaldo en depósitos. En ¿no? activos, sí, otro En tipo de activos. Entonces, Venezuela, en ese momento de bloqueo y de crisis económica y financiera, no tenía la posibilidad de tener un respaldo muy grande, digamos, en activos monetarios o no monetarios, digamos, su carta ha podido ser lo que comentaba antes, de aceptar la moneda a valor digital en el comercio internacional para que eso impactara en el mercado secundario. Claro. Pero yo creo que la idea de una criptomoneda, aunque no sea el petro, puede ser el bolívar cripto o bolívar digital. Que no sea Bolívar Coin porque ya existe. Que no sea Bolívar Coin. Entonces, yo creo que sería muy beneficioso para el país. Una criptomoneda estable, respaldada por commodities, pero no respaldada verbalmente, sino respaldada en la realidad. Es decir, la acepto y aquí toma tus commodities. ¿Qué piensan que el venezolano, no sé, razonaría en un momento como este, en donde se acaba de dar hace ya más de un año todo este famoso escándalo de la PDVSA Cripto, en donde se descubrió que PDVSA y muchos de sus gerentes, a través del uso de la tecnología cripto, desfalcaron, según dicen por ahí las denuncias y lo que se está investigando en la fiscalía, todo el mercado petrolero venezolano a través de una organización que es la SUNACRIP, que se supone que en su momento era el órgano rector el que se encargaba precisamente de regular este mercado. ¿Usted creen que el venezolano se va a sentir confiado entonces en pensar que, bueno, como me están diciendo que esto está respaldado por petróleo, no sé qué pasa si mañana, entre comillas, se lo roban? Fíjate, lo más importante de todo sistema monetario, sea cripto, sea fiat, es la confianza en el sistema. La confianza en el sistema petro, llamémoslo así, se perdió lamentablemente y totalmente por las situaciones que tú mencionas. Pero no es el único caso. O sea, el bolívar tiene la misma situación. Como sistema monetario, la confianza en el mismo está en muy mal nivel. Y más allá de eso, el hecho de que tú tengas una garantía o un colateral como un activo subyacente, en este caso el petro tenía el petróleo, tenía 100 millones de barriles certificados por una certificadora internacional con valor comercial, porque la pura certificación, déjame decirte, que se sacó para poder avalar el petro, costó un dineral. Pero por mucha garantía que tú tengas, si tú no generas confianza, es muy difícil que el sistema funcione. Puede tener las garantías del mundo, pero si no generas la confianza, no. Entonces la respuesta es, la primera pregunta es cómo hacer que las personas vuelvan a tener confianza en el sistema que vayas a crear. Obviamente, bueno, tienes que hacer una reingeniería de todo prácticamente. Sí. La confianza, digamos, en este caso hubiera podido, digamos, generarse si el Estado hubiese aceptado la moneda. O sea, decir que tengo unas reservas ahí, pero dejar al petro flotar libremente no vinculaba el petro con las reservas. Eso fue el mismo ente regulador, porque el ente regulador es el que te emite el petro, te lo venden a nivel de preventa o por taquilla, te vendían los petros, ¿okay? Con bolívares podías comprar petro, etcétera. Pero después cuando ibas a comprar, a buscar el repago, no existía esa contraprestación.
Por lo tanto, Y entonces aunque sea en se genera el commodities, mercado paralelo que estamos mencionando. aunque sea en factura petrolera, hubiese podido ser un respaldo importante. Pero nunca se aceptó el Pero petro como forma de pago. nunca se hizo. Sin embargo, el venezolano es tan noble que tú le ofreces lingotico y lingotico compra. Tú le ofreces petro y petro compra. Y tú le ofreces Petro 2 y estoy seguro que un sector va a comprar. Y esto se basa, yo estoy de acuerdo con Humberto, en el tema de confianza. Si tú lanzas un Petro 2 o el nombre que tú le quieras colocar al criptoactivo, lo primero que tienes que decir es cuál es tu mapa de ruta que vas a completar los siguientes meses, pero además tienes que ofertar la posibilidad de ver la blockchain, quién se trata con quién, cuándo envía qué, para que todos somos La supervisores, transparencia es importante para que haya supervisores de cada transacción, ojo, bajo el anonimato, solo wallet, pero si hay algún movimiento que, esto aquí se está transando tantos millones, tú dices, no, aquí hay una alerta. En el organismo que va a controlar, que yo espero que esté dentro de la SUDEBAN esta vez, SUDEBAN debería tener una cajita donde supervise y sea la que genere la política criptoactiva del criptoactivo venezolano o del sistema que tiene el ecosistema nacional de criptoactivos de Bueno, eso va Venezuela. un poco en contra del mismo concepto, ¿no? Si vas a poner a la banca a estar pendiente de las cripto... Pero ¿qué pasa? Obviamente SUDEBAN no va a estar supervisando los movimientos de Bitcoin. Sin embargo, tiene que vigilar el antilavado y todo lo que arropa el financiamiento al terrorismo y todo lo demás. Pero si tú vas a emitir una CBDC, lo más natural es que esté en el órgano supervisor que es el Banco Central. Ahora, el tema de la confianza no es un tema de promesas, ni siquiera de transparencia, aunque influye. No es que te juro por este puño de cruces que yo te voy a... No, eso no existe. Eso no existe. Lo que hay que hacer es que el Estado tenga, así como con los bonos en dólares que se han emitido a lo largo de los últimos 40 años, el bono puede valer un décimo de su valor, pero al llegar a su vencimiento, el Estado te lo paga completo. Sí. Entonces, De hecho, Venezuela se caracteriza por ser un excelente pagador de deudas. Entonces, el Estado, aunque no sea en forma de pago final, al final de un periodo, sino que puede ser aceptarlo, por ejemplo, para pago de te lo cambia impuestos, por otra cosa, ¿sabes? para pago de impuestos, para pago de la factura petrolera, como he dicho antes, tipo de cosas. Es decir, que el Estado dice, mira, no me importa cuándo está el valor de mercado, yo te lo recibo a 60. Punto. Y entonces eso no es una confianza basada en promesas, sino en hechos. Que es lo que creo que en una segunda ronda, en un Petro 2.0, que yo, aunque fui proponente del Petro y estuve involucrado en esas conversaciones con esta gente de la SUNACRIP, y yo no entendía pero ¿por qué no lo quieres hacer de este modo? Y ellos, no. Y ahora sí sé por qué no lo querían hacer de este modo. Querían que fuera especulativo para, digamos, para acciones non santas, ¿no? Es que el problema no era el instrumento, sino la falta de control que tenían las personas que estaban al frente de ese organismo. Por supuesto, tenían mucha libertad de acción sin ningún tipo de control, entonces obviamente se ocurren estas distorsiones, donde lamentablemente usaron el mecanismo de una forma indebida. Pero ahora el solamente me refiero a gobierno está robo. buscando tomar medidas precisamente para regular un poco más o incluso Es que la regulación ya existe y de repente ahí sí hay discrepancias en algunos miembros del sector cripto de este país. Hay algunos que piensan que sí, que está bien, que el órgano que rija o que regule tiene que estar por debajo de lo que es la parte del sistema financiero tradicional. Nosotros, algunos miembros, por ejemplo, nosotros en la Asociación Nacional de Criptomonedas, pensamos que no, que tal como está definido un organismo paralelo que no dependa directamente del Banco Central ni de la superintendencia que regula la actividad bancaria, sino que tenga su propia línea, porque son dos universos totalmente diferentes, aunque, por supuesto, hay puentes donde se entrelazan, porque entonces entramos en donde los intereses, que también lamentablemente hay que decirlo, los intereses del sistema financiero tradicional, la banca, etcétera, que muy probablemente tuvo algo que ver en todo esto, influya en que la usabilidad de las cripto, que es el objetivo final, que tenemos muchos criptoentusiastas, que se expanda a nivel, bueno, nosotros hablamos de cripto ciudadanos, que todo el país y todo el mundo
usemos este sistema, no para simplemente acabar con el otro, sino simplemente para tener alternativas, darle alternativas al pueblo que ahorita en este momento no la tiene. Y no solamente el pueblo, los empresarios, los países que están en dificultades, como Venezuela, por ejemplo, que se pierde la oportunidad de tener este mecanismo y evadir las sanciones, como lamentablemente, bueno, estamos inmersos en este mecanismo sancionatorio de Estados Unidos. Entonces, Venezuela pudiera fácilmente salir de todo este problema usando la criptoeconomía, pero de manera ordenada y regulada. Bueno, que es un poco lo que le faltaría a alcanzar si de verdad queremos que el país se tome de manera seria el uso de este criptoactivo. Yo también comparto un poco de la opinión. Yo no estoy muy de acuerdo en que el mundo cripto esté muy conectado con el mundo financiero global, porque si no se ven las manipulaciones que las vemos incluso a nivel internacional en estos momentos, en donde Hay intereses en la banca mundial, la banca privada, y es evidente, porque incluso lo vemos en cómo se comporta el mercado de las criptos a nivel mundial. Vemos empresas como BlackRock, los fondos más grandes del mundo, Fidelity, manipulando el precio del Bitcoin. A veces al alza, no nos equivoquemos, a veces a la baja también. ¿Pero con qué objeto? Siempre para tratar de quedarse con la mayoría de estas. ¿Por qué? Porque son finitas y ya tienen un valor y ellos lo saben y lo entienden. Aunque todavía no hay, digamos, una reacción del sistema financiero mundial contra las criptos contundentes, porque todavía no representan un peligro al sistema dólar o al sistema... Pero eso es un poco porque más bien ellos se están posicionando de a poco, adueñándose de esto, porque el mensaje de miedo ha existido desde hace muchísimo tiempo, de no hagan eso, fíjate no va a acercar nunca, y al día siguiente están comprando. La capitalización de mercado del Bitcoin, son todos los Bitcoins sumados, es aproximadamente en este momento que subió a un porcentaje de su máximo histórico. El sistema financiero mundial está vigilante, pero para que el Bitcoin represente una competencia al dólar, tiene que subir como a 2 millones el Bitcoin. Pero cuando eso suceda, olvídalo. El sistema financiero mundial va a ir contra el Bitcoin. Pero es que el sistema financiero no va a esperar a que llegue a 3 millones de dólares para tratar de apoderarse de ellos. Ellos están empezando desde ahorita. La usabilidad de las cripto a nivel mundial no debe llegar ni al 5% del planeta completo. Claro. Entonces, si tenemos una capitalización así, con apenas 3-4% de la población mundial, imagínate con el 50% de la población usando las criptos. Sí, no, con el 20%. Las criptos están limitadas a 21 millones, tendrían que subir mucho. Perdón, los bitcoins. Sí, 21 millones, pero tú tienes 8 ceros en los decimales. Sí. La unidad mínima es el Tendría Satoshi. que subir mucho para que representen un... De hecho, nosotros hicimos los cálculos en la asociación para que toda la economía del planeta pueda ser manejada en Bitcoin. El valor del Satoshi tendría que llegar a $300. Más o menos, ese es el monto de la capitalización de todos los activos y de todo el efectivo del planeta. Tendría que el Satoshi llegar a $300, cosa que no es imposible. Por eso es que el mensaje de nosotros siempre es acumulen Satoshi, bien sea que tú eres minero o que tienes $100 y puedes comprarte 20 Satoshi. Bueno, lo compras y ya tú estás ahorrando para el futuro. Bueno, les agradezco muchísimo que se hayan acercado aquí, bueno, para que sirva también un poco de mensaje al que nos está viendo, para que sea un poco más curioso y no se deje llevar precisamente por estas noticias de fatalismo sobre este mundo de las cripto, que lo que trata es precisamente de ahuyentarlos, para que, como siempre, los mismos lobos sean los que se coman el corderito al final del día. Los espero la próxima semana por aquí, por RT en Español. Vamos a continuar con Cartas sobre la Mesa. El gobierno siempre ha tenido buenas alternativas y buenas opciones para poder amoldar un poco la economía